El día de hoy quiero hablar, iniciando este año, quiero hablarles acerca de algo que yo he titulado Deseen con ganas la leche espiritual. Deseen con ganas la leche espiritual. Y esta es la situación. ¿Qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de leche espiritual? Bueno, vamos a la palabra. Vamos a la Biblia para ver qué nos habla acerca de este tema. Con esto vamos a estar hablando en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25, y nos dice de la siguiente manera. Dice, así que preparen su mente para actuar. Y quiero aclarar, cuando habla de preparar nuestra mente para actuar, no está hablando como de una obra maestra, como de ¿cómo le diríamos? Una actuación. No. Cuando dice actuar, está hablando ¿de qué? De caminar, de accionar. Aunque muchos, ¿verdad? Son actores de Hollywood. Porque si usted recuerda, en tiempos antiguos, se usaba mucho este tipo de arte y por lo tanto se ponían unas máscaras, ¿okay? Para poder actuar diferentes personajes. Bueno, el día de hoy también hay mucha gente que todavía actúa, que ponen una cara, pero en realidad no son esas personas. Lo interesante es que aquí nos dice el Señor, preparen su mente. ¿Cómo preparamos nuestra mente? Bueno, para poder actuar nosotros tenemos que pensar primeramente antes de poder ¿qué? Actuar. Preparar nuestra mente es entonces poder nosotros estudiar la Biblia. Yo no sé quién nos metió en la cabeza, o más bien, yo creo que comenzamos muy bien cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, o más bien, cuando Dios nos convierte al Evangelio, hay una hambre en nuestro corazón por saber más de las Escrituras, de la palabra de Dios, de la Biblia. Pero parece que con el tiempo como que vamos perdiendo el interés por la palabra de Dios. ¿Y por qué será que perdemos ese interés? Bueno, porque nos olvidamos de Dios. Así de sencillo como es. Como que pareciera que encontramos otros amores. Por eso en el libro de Apocalipsis el Señor, el mensaje que le da a las 7 iglesias es que te has olvidado de tu primer amor. Así que preparen su mente para actuar. Y que dice, y ejerciten el control propio. Dios nos ha dado control propio. Ese es uno de los frutos del Espíritu Santo, el control propio. Pero ¿cómo podemos nosotros actuar de acuerdo a ese control propio? Si no lo ejercitamos. Eso es como un músculo, que si yo no lo uso, ¿qué sucede? Se estrofía, se deforma, ya no lo puedo usar. Entonces tenemos que ejercitarlo, ponerlo en práctica. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. ¿O cuántos de repente se les olvida que tienen control propio? Muchos de nosotros. Dice, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán. Mira qué interesante. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida. La salvación nosotros no la merecemos. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero me llamó la atención que dice que recibirán. O sea que no la hemos recibido todavía, sino que la vamos a recibir en un futuro. Dice, ¿cuándo es que la vamos a recibir? Cuando Jesucristo sea revelado al mundo. ¡Wow! Cuando Jesucristo sea revelado al mundo.
Seguimos entonces con el verso 14, que nos dice, por lo tanto, porque hemos recibido esta salvación de parte de Dios, debemos preparar nuestra mente para actuar y ejercitar el control propio, porque es Él quien nos ha dado esta gran salvación inmerecida a través de Jesucristo. Por lo tanto, dice, vivan como hijos obedientes de Dios. Y me pregunto, ¿habrán hijos desobedientes de Dios? Sí, sí los hay. No vuelvan atrás. ¿A dónde? ¿Volver atrás a dónde? A su vieja manera de vivir. ¿Cómo vivíamos antes de venir a los pies de Cristo? Bueno, no debemos regresar ahí. Si usted recuerda, Jesús dijo que todo aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de Él. Y no solamente no es digno de Él, sino que el surco que está haciendo le va a salir chueco. ¿Sí o no? Entonces, ese surco refleja que yo he estado viendo para atrás. Nuestra vida, cuando no vivimos en obediencia, demuestra que también yo estoy torcido, estoy viendo por otro lado. No estoy enfocado con Dios. Dice, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Con el fin, ¿por cuál es el fin de regresar a esta vieja manera de vivir? Con el fin de satisfacer sus propios deseos. Wow. Porque todos tenemos deseos, ¿sí o no? Todos y cada uno de nosotros tenemos deseos. Pero los deseos que teníamos antes de venir a Cristo eran deseos puramente carnales de este mundo. Cuando nacemos de nuevo, Dios pone en nosotros deseos, pero ahora son ¿para qué? Para hacer la voluntad de Él. Son deseos que queremos agradar a Él. Dice, de satisfacer sus propios deseos, no los de Dios. Antes lo hacían, ¿por qué? Por ignorancia. Teníamos excusa antes, porque lo hacíamos por ignorancia. Pero ¿qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Seguimos siendo ignorantes? Yo creo que muchos todavía seguimos siendo ignorantes de la palabra de Dios. Mi pueblo perece por falta de ¿qué? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra, no conocimiento de este mundo, porque no es lo mismo. Conocimiento de la palabra. Versículo 15 nos dice, pero ahora que somos convertidos, que somos creyentes, ¿qué dice? Sean santos en todo lo que hagan. Y me encanta, sean santos ¿en qué? En todo. Porque muchos de nosotros creemos que porque ya voy a la iglesia y me comporto como un santo niño de Atocha, mientras estoy en la iglesia. Pero ¿qué tal saliendo de la iglesia? ¿Cómo me comporto en mi casa? ¿Cómo me comporto cuando nadie me está mirando? Porque aquí dice, sean santos ¿en qué? En todo lo que hagan. ¿Cómo es mi trato cuando yo vengo a hacer algún negocio? ¿Sigo siendo santo? ¿O me vuelvo como alguien dijo por ahí? El que no hace tranza, no avanza. No, eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? En todo quiere decir en todo. O sea, yo debo de vivir una vida de santidad en el trabajo, en la iglesia, en mi casa, en la calle, en la universidad, donde quiera que yo vaya. Y todo negocio que yo haga tiene que ser santo, no tranza. Tal como Dios, quien los eligió, es santo. Póngase a pensar en eso. Tal como Dios, ¿qué dice? Quien los eligió. Para aquellos que no creen en la elección divina. Fue Dios quien nos eligió a cada uno de nosotros. Y como Él es santo, entonces yo no puedo vivir de una manera que contradiga. Porque entonces estoy mal representando a Dios. Versículo 16.
Pues las Escrituras dicen. ¿Qué dicen las Escrituras? Cuando decimos las Escrituras nos referimos ¿a qué? A la palabra de Dios, a la Biblia. Las Escrituras dicen. ¿Qué dicen las Escrituras? Sean santos porque yo soy santo. Y no sé si lo entiende. Sean santos. No es una opción. El Señor no está diciendo, si puedes, hazlo. No. Sean. Es algo determinante, es una orden. Sean santos, porque yo soy santo. Versículo 17. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favorito. ¿Alguna vez se ha puesto usted a pensar? Es que este es el favorito de Dios. Dios no tiene favoritos. Y a veces decimos, ¿por qué será que Dios a esta persona lo bendice? Es que es el favorito. Dios no tiene favoritos. Dios no es como nosotros. No levante la mano, no diga nada. Pero ¿cuántos de nosotros, si tenemos 2 o 3 hijos, hay uno que es el favorito? Y eso es algo malísimo. Pero Dios no tiene hijos favoritos. ¿Por qué será entonces que algunos son más bendecidos que otros? ¿Será que son más obedientes unos que otros? ¿Será que unos de veras se meten a leer la palabra de Dios para buscar, para descubrir qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros? Pero recuerde, Dios no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará. ¿Según qué? Según lo que hagan, ¿se da cuenta? Si yo hago o vivo una vida de obediencia a Dios, Dios me va a bendecir. Pero si yo no hago lo posible por buscar su voluntad y hacer su voluntad, ¿usted cree que Dios lo va a bendecir? Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él. Y aquí va la cuestión. Debemos de vivir con un reverente temor de Él. Esto no quiere decir que yo tengo que vivir en temor, en miedo. Mucha gente cree que cuando nosotros a veces predicamos acerca del infierno es que queremos meterle temor a la gente. ¡No! Usted tiene que vivir ¿con qué? Con un reverente temor. Entonces, ¿qué quiere decir reverente temor? Un respeto. Él dice esto, por lo tanto, antes de actuar de una manera diferente a la que Él me está diciendo que yo debo actuar, tengo que pensar. ¿Por qué? Porque respeto lo que Él está diciendo. Durante su estadía aquí, como residentes temporales. Mire qué tremendo. A veces se nos olvida esto. Aquí nosotros somos, ¿qué? Residentes temporales. ¿Qué es temporal? Es por una temporada que estamos aquí. Para algunos la temporada son 20 años, para otros la temporada puede ser 60 años, para otros más, pero no deja de ser, ¿qué? Temporalmente. Se recuerda cuando venimos a este país, bueno, si algunos llegamos legales, ¿verdad? Otros después se hicieron legales, pero nos dieron una tarjetita rosadita. ¿Y qué es lo que dice? Residencia permanente. ¡Wow! Aunque nos mintieron, porque si usted se sale y vive una vida desordenada, se la quitan y lo mandan de regreso para su país. Así que no es tan permanente como dice el título. Pero aquí dice residentes, ¿qué? Temporales. Usted y yo no estamos aquí para vivir eternamente. ¿Está conmigo? Versículo 18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus, ¿qué? Antepasados. Después de Adán.
¿Quiénes nacieron? Caín y Abel. ¿Y cuál es la herencia con la cual ellos nacieron? Era vacía. Porque todo mundo después de Adán y Eva nacen en pecado. Y no se confunda, porque mucha gente se confunde, ¿verdad? Si usted le dice a alguien que tú naciste en pecado, no, mis padres se han casado por la iglesia. No estamos hablando de eso. No importa si se casaron por la iglesia o si se casaron por lo civil o si solo se metieron a vivir juntos. Son pecadores. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la herencia que nos dieron nuestros padres o nuestros antepasados. Dice, no fue pagado con oro ni plata, los cuales, ¿qué? Pierden su valor. Y la gente da la vida por el oro y la plata. ¿Pero qué dice aquí? ¿Pierden su valor? ¡Wow! Mas, sin embargo, Dios nos consideró lo suficientemente valiosos para pagar nuestro rescate, para salvarnos de esa vida vacía que teníamos. Versículo 19 nos dice, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Mire, Cristo Jesús no es como ninguno de nosotros. Y a veces olvidamos eso. Porque aunque Él asumió la posición de hombre o se hizo hombre, al igual que nosotros, Él nunca pecó. De hecho, si Él hubiera nacido por voluntad de José, entonces estaría perdido igual que nosotros. Por eso Él tuvo que haber nacido ¿de qué? De una virgen, engendrado por el Espíritu Santo, porque ahí entonces no hereda ese pecado de Adán y Eva. Entonces Él puede pagar, porque Dios lo envió como el Cordero, que no tiene pecado ni mancha. Versículo 20. ¿Dios lo qué? Dios lo eligió. Me encanta. Dios lo eligió como el rescate por ustedes. ¿Qué dice? Mucho antes de que comenzara el mundo. Y yo sé que mucha gente tiene problemas con esto, ¿eh? Elección de antes de que comience el mundo. Pero Dios es soberano. ¿Y qué quiere decir que Dios sea soberano? Que Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, con quien Él quiera. Me guste o no me guste a mí. Él es Dios. Pero dice, pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado. ¿Por qué? Por el bien de ustedes. Jesús ha sido revelado por el bien de nosotros. Pregunta, ¿ya se te ha revelado Jesús personalmente a ti? Veamos. Versículo 21. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios. ¿Escuchó eso? Es por medio de Cristo. Cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, cuando escuchamos quién es Jesús, qué es lo que vino a hacer por nosotros, es únicamente por medio de Cristo Jesús que nosotros podemos llegar ¿a qué? A confiar o a creer en Él, creer en Dios. Y han puesto su fe y su esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. No hay nadie más como Jesús. Yo quiero que lo entienda. No lo hay. Pero tenemos la tendencia nosotros, ¿verdad?, de siempre andar levantando otros dioses. Y lo vemos a través de la historia con el pueblo judío. Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto. Pero ¿cómo le pagaron a Dios? Y es increíble qué tan rápido Dios los saca de Egipto y los lleva al desierto. Y en lo que Moisés sube a hablar con Dios, ya el pueblo se olvidó de
de qué era lo que había hecho Dios por ellos. Y recuerde todas las plagas que hizo en Egipto. Todas las cosas que les mostró. Sin embargo, rapidito, Moisés ya se perdió allá con Dios. Yo creo que a lo mejor se debe ver hasta muerto está allá. Así que ¿por qué no le dicen al hermano de Moisés, ¿por qué no nos haces aquí un becerro de oro? Y muchos de nosotros decimos, ¿verdad? Este pueblo tan terco, tan necio. Pregunta, ¿cuántos becerros tienes tú? ¿Cuántas imágenes no nos levantamos? Escuche bien lo que le estoy diciendo. Porque un Dios, un becerro, una imagen de esta, podrá ser tu esposo, tu esposa, podrán ser tus hijos, puede ser tu trabajo, puede ser tu auto. ¿Le sigo? ¿O ya entendió? Cualquier cosa que yo levante por encima de Dios, ese es tu becerro, ese es tu ídolo. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, una vez más, no me puedo escapar de la obediencia. Yo no sé por qué vivimos con esa mentalidad que yo puedo desobedecer a Dios y todavía ganarme su benevolencia, su bendición. No se puede. Al obedecer la verdad, ¿cuál verdad? La verdad de la Biblia, el Evangelio, la Escritura. Ustedes quedaron limpios de sus pecados. O sea que si yo no he obedecido a la verdad de Dios, todavía estoy como un dálmata manchado del pecado. No estoy limpio. Por eso ahora tienen que ¿qué? Tienen que amarse. ¡Wow! Pero ¿cuántas veces dentro de la misma iglesia no nos podemos ver, pero ni en caldo? ¿Pero qué dice? Por eso ahora, como Dios nos ha limpiado de nuestro pecado, tenemos que ¿qué? Que amarnos unos a otros como hermanos. Y yo creo que ahí está la confusión. Porque, ¿cierto o no? En la mayoría de las familias no se llevan bien. Y aunque son hermanos, se pelean. Y hay algunos que llegan hasta vivir toda la vida aborreciéndose uno con otro. Pero no entendemos de que esto va más allá de lo humano. Porque dice que con amor sincero. Debemos amarnos unos a otros como hermanos con amor sincero. Pregunta, leamos la Biblia nosotros, y al leer la Biblia nos vamos a dar cuenta que siempre un hermano traicionaba al otro. Los grandes problemas siempre vienen ¿con quién? Con los hermanos. ¡Wow! ¿Quién mató a Abel? Su hermano Caín. Con amor sincero, o sea, no seamos hipócritas en la forma en cómo nos tratamos o nos amamos. Dice, ámense profundamente. ¿Cómo? De todo corazón. Ámense profundamente de todo corazón. Versículo 23. Pues han nacido de nuevo. Wow. Es que ahí marca la diferencia, el haber nacido de nuevo. Pero no a una vida que pronto se acabará. ¿Escuchó eso? Cuando usted nace de nuevo, usted obtiene salvación, vida eterna. Escuche, eterna. Ya no es algo que usted va a volver a morir. No, ya no más. Pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará ¿para cuándo?
para siempre. Porque proviene, ¿de dónde proviene? De la eterna y viviente palabra de Dios. ¡Wow! No sé si lo entendió. Esta nueva vida proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Fue cuando escuchamos predicar el mensaje del Evangelio que Dios entonces pone fe en nuestros corazones para creer ese mensaje que se nos está predicando. Por eso dice que a Dios lo hizo de esa forma. A Él le plació que fuera a través de la predicación del Evangelio. Porque podía haber sido por otras cosas, pero Dios dijo, no, es a través de la predicación del Evangelio. Entonces, pero aquí entramos en un gran dilema, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque, ¿qué es verdaderamente entonces la predicación del Evangelio? Porque ahorita, así como estamos nosotros aquí, hay mucha otra gente escuchando otras predicaciones, otros falsos evangelios. Yo no sé usted, pero a mí, ¿cuántas iglesias en realidad enseñan a sus feligreses a que lean la Biblia? Ya vamos a entrar en eso. Pero ¿cuántos en realidad les inculcan? Tienes que leer la Biblia. Tal vez habrá quien se lo diga, lean la Biblia, pero ¿le dan un método? ¿Le proporcionan un sistema de cómo hacerlo? Porque, ¿cierto o no? Yo puedo agarrar la Biblia, déjenme sacar mi Biblia aquí, porque yo puedo agarrar la Biblia y decir, voy a leer la Biblia el día de hoy. Aquí. Pero ¿será esa la forma en que Dios quiere que leamos la Biblia? Dios quiere que la leas de Génesis a Apocalipsis. ¿Está conmigo? No puedo. Y es más, tampoco puedo darme el lujo de leerla una vez al año. No. Ya nos vamos a dar cuenta, pero quiero que vaya pensando en esta situación. Porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. De la palabra de Dios es que nosotros obtenemos esta nueva vida. ¿Cómo comenzó entonces esta nueva vida? A través de la exposición de la palabra de Dios, de la predicación del Evangelio. Versículo 24. Como dicen las Escrituras. Como dicen las Escrituras. ¿Qué dice? Los seres humanos son como la hierba. ¡Wow! Voltea a ver a su hermano y dile, eres como la hierba. Y si usted lo entiende, en mi juventud, en mi mocedad hubiéramos entendido otra cosa, ¿va? Eres como hierba. Pero escuche bien, la hierba, ¿qué sucede con la hierba? Se seca y la riegan. Bueno, algunos la riegan a propósito. Pero escuche, la hierba se seca. Llega un momento en que la hierba se mira muy bonita, hermosa. ¿Sí o no? Como cuando se veía usted de joven. Pero ahora ya empiezan a salir las patas de gallina por un lado. Ya se nos empieza a caer la piel. Escuchen lo que dice la Escritura. Los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. Sí, hay flores que son lindísimas, hermosas, pero ¿van a permanecer todo el tiempo así? No. ¿Qué dice? La hierba se seca y la flor se marchita. Muchos estamos secos
y ya marchitándonos. Pero es la vida. ¿Sí o no? 25. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Mire, la hierba no permanece, se seca. Y la flor, ¿qué sucede? ¿Qué dijimos? Se marchita. Nada de lo que usted mira en este mundo va a durar para siempre. Pero la palabra del Señor, ¿qué dice? Esa permanece para siempre. Yo quiero que vaya entendiendo. En el principio, dice Génesis, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí o no? ¿Cómo los creó? Él dijo su palabra. Él dio su palabra. Él dio la orden. Hágase esto, hágase lo otro. Y todo se hizo. Y dice que la palabra del Señor, ¿qué dice? Permanece para siempre. No cambia. Usted y yo podemos confiar en la Biblia, en la palabra del Señor, porque nunca, nunca cambia, permanece para siempre. Pero a veces confiamos más, ¿verdad?, en el dólar. Algunos confían en el palo del dólar. Pero debemos confiar en la palabra de Dios, que es lo que no cambia jamás, que dura para siempre. Dice, y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. ¿Escuchó? Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. El Evangelio. La palabra de Dios. Ahora, para terminar, tenemos que terminar en 1 de Pedro, capítulo 2, de los versículos del 1 al 3. Que nos dice, versículo 1 del capítulo 2. Porque continúa, no crea que porque ya terminó el capítulo, no, esto continúa, el pensamiento que tiene Pedro continúa. Dice, por lo tanto, ya que entendí toda esta cuestión, por lo tanto, desháganse. En otras versiones dice, desechen. ¿Qué es lo que se desecha? La basura, lo que no sirve. Y aquí nos va a decir que son aquellas cosas que no sirven para nada. O por lo menos no te sirven a ti como creyente. Como una nueva criatura nacida por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, desháganse. ¿De qué? De toda mala conducta. ¡Wow! ¿Por qué tuvo que comenzar por ahí? Desháganse de toda mala conducta. ¿Cuántos a veces se les olvida que tenemos que ser santos y tenemos una mala conducta? No le voy a pedir que levante la mano porque no vaya a ser que le caiga un rayo. Desháganse de toda mala conducta. Que dice, acaben con todo engaño. ¿Cuántas veces has engañado a alguien? ¿Cuántas veces le decimos a la gente, verdad? Dios te bendiga y le damos un abrazo, pero si tuviéramos un puñal ahí. Mire, quiero que lo entiendan. Una mala conducta. El engaño. Oh, te vendo mi auto, está en perfectas condiciones. Mentiroso, tú sabes que no está en perfectas condiciones. Y decimos, pero no se da cuenta. ¿Cuál era la filosofía hueca que le dije? El que no hace tranza, no avanza. No. Dile, si lo vas a vender y el motor ya está por podrir, díselo. Por lo menos vas a ser honesto. O aquí le va. O si yo voy a predicarle un evangelio aguado, que muchos predican el día de hoy, todo lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo. ¿Y dónde quedó la obediencia? ¿Y dónde quedó el arrepentimiento?
¿Y dónde quedó la perseverancia? ¿Dónde queda la santidad? Mentiras. Solo creer, no dice, ese no es el mensaje bíblico. Solo repite después de mí, tampoco. ¿Tienes problemas matrimoniales? Ven a Cristo que te soluciona. ¿Será? Es que hemos hecho a Dios como el genio de la lámpara, ¿verdad? Que voy a frotar, permítame, sacar mi lámpara. La voy a frotar y que Dios me dé 3 deseos. No funciona así la cosa. No funciona así la cosa. Dejen o acaben con todo engaño. ¿Qué más? Hipocresía. ¿Cuántas veces hemos sido hipócritas? Que Dios nos ayude. Acabo de leer en mi devocional cómo los fariseos vienen a Jesús, pero Jesús ya conocía el corazón de ellos. Mire, y cuando le hacen una pregunta, Él les dice directamente, hipócritas, generación de víboras. ¡Wow! Escuche esto, ¿por qué razón? Por el día de hoy no queremos decir palabritas porque se ofende fulanito ¿y a mí qué? Jesús no le importó ser políticamente correcto porque conocía el corazón de esas personas. Hipocresía. ¿Qué dice? Celos. ¿Le seguimos o hablamos un poquito de los celos? Ay, sí, mira el vecino ahí, se compró su carro nuevo, se cree mucho. ¿Por qué te dan celos de que el otro prospere? ¿Cuál es el problema? ¿Está conmigo? ¿Cuál es el problema? Pero es que porque Dios no me bendice a mí, yo soy mejor que él. ¿Quién te dijo? Te engañaron. Celos. Pero no hay en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia no hay celos, sí, seguro. Ay, sí, mira nomás, qué bonito canta. Y por eso la puso el pastor ahí. ¿Qué te interesa a ti? Aprende tú a cantar y entonces te vamos a poner ahí también. ¿Cuántos entienden lo que les estoy diciendo? Celos. ¿Y qué dice? Y toda clase de comentarios hirientes. ¿Cuántas veces decimos a cosas que las disfrazamos, ¿verdad? Somos hipócritas, las disfrazamos, pero en realidad las estoy diciendo para herir a fulano. Comentarios hirientes. Y ya me salgo de ahí para que vea que no soy tan gacho. Porque aquí es donde quiero llegar. Versículo 2. Como bebés recién nacidos. Mire, el tiempo se me está yendo y todavía hay tanto que hablar. Que dice, como bebés recién nacidos. ¿Usted recuerda a los bebés recién nacidos? Deseen con ganas la leche espiritual pura. Deseen con ganas la leche espiritual pura. Un bebé, un recién nacido, ese sí que nomás nació y ya quería leche. Yo me acuerdo con mi hijo. De hecho, mi suegra tuvo que darle la leche porque yo tuve que ir a ver a mi esposa. Pero sí o no, ellos nacen con ese deseo. ¿De qué? De leche. De leche. Lamentablemente, ¿verdad? Como allá en mi país, que llegaban a vendernos la leche, o a veces la llegábamos nosotros a comprar, ¿verdad? Pero llegaban con unas jarras, ¿qué serían? Unos 20 galones, ¿qué? Hasta no era ni saludable la cosa. Porque mire, primero, si eran 20 galones, en realidad leche
serían unos 10, 15 galones, lo demás era agua. Y cuando la sacaban, se metían la mano ahí, ni siquiera se lavaba la mano, man. Quiero que vaya empezando. Desee con ganas la leche espiritual pura. ¿Dónde puedo comprar yo leche espiritual pura? En la palabra de Dios. Aquí está. ¿Y cómo se podrá adulterar esta leche pura? Sí. Diciéndole algo que Dios dijo que Dios nunca dijo. Al que madruga, Dios le ayuda. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Está conmigo? El pájaro que se levanta más temprano es el que se come el gusano. ¿Quién dijo eso? Y estamos llenos de un montón de cosas, ¿verdad? Que la Biblia dice. Y la Biblia no dice nada. Deseen con ganas. Ese bebé, ¿cierto o no? Usted puede mostrarle un juguete, un peluche al niño, pero cuando él tiene hambre, a él no le importa nada más que la leche. Y nos hemos inventado nosotros, yo creo que por ahí viene la cosa, mire, nos hemos inventado unos chupetes, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? Chupetes le dicen. Porque si usted anda en la calle y no tiene leche o no le quiere dar leche materna, le mete ese biberón y él y ya se quedó tranquilo. Con la palabra de Dios no existe tal cosa. Bueno, algunos sí toman su chupete. Una falsa enseñanza, algo que no es bíblico. Debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual pura. ¿Y para qué? Para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. ¡Qué excelente! Para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. O sea, si usted no está tomando leche espiritual pura, usted no va a crecer. Usted no va a madurar a una experiencia plena de la salvación. Usted va a estar desnutrido. Ese niño se queda tranquilo. Si usted no le hace caso, ¿cómo pide él? Madre, por favor, ¿podrías darme de mamar? Si no habla. ¿Cómo llora? Y no para hasta que usted, ¿qué? Le da la leche. Así deberíamos de ser nosotros con la leche espiritual. No, que nadie me calle hasta que yo pueda alimentarme de la palabra de Dios. Pero no lo hacemos. ¿Qué cosa? ¿No le parece? Parecemos niños, pero pidiendo tontera. Cosas mundanas, pero no la leche espiritual. La leche espiritual pura. Para que crezcan a una experiencia plena de la salvación, ¿qué dice? Pidan a gritos. ¿Escuchó? Así es como el niño, el bebé pide. A gritos. Y usted dice, lo voy a dejar llorar un rato porque le ayuda a los pulmones. Mentira, ¿qué pulmones? No se va a callar hasta que usted le dé la leche. Mire, qué excelente sería que la gente viniera a nosotros como predicadores y decirnos, dame leche espiritual pura. No me estés hablando tonteras de otras cosas, de experiencias tuyas. No quiero saber. Dame la Biblia. Wow. Pidan a gritos. ¿Ese qué? Alimento nutritivo. ¿Qué quiere decir alimento nutritivo? Eso es lo que te va a nutrir. Eso es lo que te va a dar salud. Esto es lo que te va a hacer madurar. Pero de lo contrario, vamos a estar inmaduros. Por eso los pleitos en la iglesia. Por eso los celos. ¿Ya entendió cómo está la cosa? Ese era el versículo 2, ¿verdad? Sí. Versículo 3.
Ahora que han probado la bondad del Señor, si en realidad hemos probado la bondad de Dios en nuestras vidas, debemos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual, la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué razón? ¿Qué nos dijo? ¿De dónde fue que nacimos? De la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿De dónde nos vamos a alimentar? De la palabra de Dios. ¿O usted se imagina a un niño recién nacido pidiéndole leche materna a la vecina? No. De donde él nació, ahí se va a alimentar. ¿De dónde nacimos nosotros? De la palabra de Dios. ¿Por qué entonces no venimos? Así como nacimos de la palabra, necesitamos de la palabra de Dios para crecer, para madurar, para existir, para nutrirnos. Pero tristemente, no lo hacemos. Déjeme leerle. Yo sé que no tengo mucho tiempo, pero son como 25, no los voy a leer todos. Nos dice Hebreos, no está ahí. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más ir. Por eso es que no queremos leer. Porque la palabra nos va a revelar quiénes somos verdaderamente. Ahora, ¿se da cuenta cuando le digo yo que Jesús no andaba con políticamente correcto? No, porque él sabía que le estaban poniendo una trampa y por eso les contestaba, hipócritas. ¡Wow! Ustedes quieren hacer la voluntad de su padre, el diablo. No, tenemos a Abraham. No, ustedes son hijos del diablo. Lea la Biblia, yo no estoy exagerando. ¿No le gustó esa? ¿Qué tal esta? Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, Génesis hasta Apocalipsis. Hay algunos que dicen, no, yo soy de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Qué estás hablando? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es ¿qué? Lo que es verdad. Allá afuera en el mundo te van a enseñar lo que es mentira. En la Biblia vas a encontrar lo que es ¿qué? La verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Es que a veces yo solo miro la paja en el ojo de mi hermano, pero no miro el tronco que tengo en el mío. La palabra de Dios me lo hace ver. ¿Qué dice? Nos corrige. ¿Cuántos necesitan corrección? Todos. Cuando estamos, ¿cuántos se han equivocado alguna vez? Y nos enseña a hacer lo que, lo correcto. A veces no hacemos lo correcto. 17. ¿Quién la usa? Dios. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Me encanta. Todavía tengo un par de minutos. Salmo 119:105 nos dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿Cómo voy a aprender a caminar en esta temporada que vivo yo aquí en la tierra? La palabra de Dios es la que me alumbra, es la que me enseña dónde ir, cómo caminar, cómo comportarme. Santiago 1:22 nos dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan así. ¿Cuántos engañados? ¿Por qué? Porque no ponen en práctica la palabra de Dios. Uno más. No, hay varios más. Salmo 119:9 nos dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. ¿Le sigo? Lucas 11,
28 nos dice, Jesús respondió, pero aún más bendito, cuando le dijeron, oh, bendito el vientre que te trajo. ¿Qué dijo él? Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Mire, Jesús era radical, Jesús no andaba con tanta tontera. Todavía hay más. Vamos bien. Isaías 48 nos dice lo siguiente. Ya lo leímos. La hierba se seca. ¿Y las qué? Y las flores se marchitan. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mateo 7:24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. ¿Qué es lo contrario de sabio? Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Mateo 24:35. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Salmo 119:130. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Me encanta, esa me encanta. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, es que no la entiendo. Entonces estás peor que un simple. La enseñanza de tu palabra da luz, da claridad, de modo que ¿qué? Que hasta los simples pueden entender. Mateo 4:4, Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, ¿no dicen las escrituras? La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale, ¿qué? De la boca de Dios. O sea que está bien que yo me alimente con unas quesadillas y unos tacos, pero lo primero tiene que ser la palabra de Dios. Juan 1:1. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra, ¿qué dice? Era Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor les dijo, ustedes deben de comer mi carne? No entendieron lo que les estaba diciendo. Él es la palabra. Tenemos que devorar esta palabra como niños recién nacidos, a gritos, llegar a la palabra y comerla. Salmo 33:4 nos dice, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Ya los dejo libres. Todavía tengo más. Juan 7:38 nos dice, todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran, otra vez más, las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Proverbios 2:6, ya que a mi esposa le encanta el Proverbios. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Pero si no estoy leyendo la Biblia, ¿de dónde voy a sacar sabiduría? Juan 8:31 al 32, con eso lo dejo, ya estuvo. Juan 8:31 al 32. Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Mire, esto es interesante, porque le dije, cree en el Señor, y es todo. No, no es todo. Cree, dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Ustedes, que han creído en mí, son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Si no, eres como Enrique Iglesias, solamente tuviste una experiencia religiosa, pero no un verdadero nacimiento, una verdadera conversión. 32 nos dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Oh, qué excelente. Yo te animo a que en este año comiences con el pie, bueno, aunque sea el izquierdo o el derecho, con cualquiera, pero empieza leyendo la palabra de Dios. Haz el esfuerzo, porque si no, no vas a crecer jamás. ¿Están conmigo? Después les vamos a enseñar cómo es que hay que leer la Biblia. ¿Ok?
Usted puede comenzar por el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, pero siga de corrido. Si empieza por Mateo, sígale hasta terminar Revelaciones y después regrese a Génesis. ¿Están conmigo? Pero siempre lleve en mente usted Jesucristo, porque Él se revela desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y no trate de devorarse todo el libro de Mateo en un día, ¿no? Si es posible, nosotros tenemos un devocional donde leemos 3 capítulos diarios de la Biblia. Y les vamos a dar ahí su copia ahí para que usted la tenga en su casa y lo ponga en práctica. Pero si no puede leer los 3 capítulos al día, lea por lo menos uno. Y me lo permite. Y si usted es un poco agarancito y no quiere leer un capítulo, por lo menos un versículo, pero memorícelo, pero póngalo en práctica. Lea la palabra de Dios. ¿Está conmigo?